te apasionan los coches, bienvenidos a Pictus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo, ¿cómo Hola, estás? Sergio. Bien, bien. Qué bueno. Tenemos chinos en México. Sí, pues está el nuevo chisme de que vienen con Slim, ¿no? Vienen la compañía Hack China, con su inversión de 4.400 millones, creo que escuché que iban a meterle a la planta, para abrir en México, ¿no? Mira, sí, pero hay muchos peros ahí. Hack es una compañía china, Hack, J-A-C, ¿no? Y el significado tiene que ver con el nombre de lugares en chino, ¿no? Entonces, en China. Entonces, es, digamos, casi inútil decir aquí qué significa, ¿no? Y es un fabricante relativamente chico, ¿no? A escala global. Yo la conozco poquito por Brasil, o sea, ellos venden productos en Brasil y los he conocido allá, ¿no? Y no es una marca, insisto, muy grande ni muy conocida por su calidad. FAO, por ejemplo, es mayor y es mejor conocida por su calidad. Aunque FAO en México la gente, no, pues eran muy chafas. Había dos productos realmente chafas de FAO en México, el F1, el F4 y el F3. F1, F3, F4 eran malos, más bien 3, y el F5 era un buen producto. Pero pues quedó la fama de que todos eran malos y pues ahora, ay no, los chinos es malo. No necesariamente los chinos es malo. Hack, insisto, no es la gran maravilla, o sea. Está asociada con Giant Motors, que fabrica camiones pequeños, etc. Y Giant Motors es de Slim, o Slim es socio, ¿no? Entonces, se asociaron las dos para venir a México, van a construir esa planta. Y tú escuchas mucho dinero, 4.400 millones en inversión, sí, pero de pesos. O sea, en dólares son 232 millones de dólares, es nada. O sea, 232 millones para lo que se para una fábrica es nada. O sea, la inversión que Ford canceló, por ejemplo, eran 1.600 millones de dólares. Eso es 15%. Entonces es una plantita chiquita que va a producir 10, 11 mil vehículos por año. Una planta empieza a ser considerada relativamente grande, arriba de 100.000. O sea, esa es una planta 10% de las consideradas chicas todavía. O sea, realmente es muy poco relevante para el mercado, ¿no? La gente lo está tomando de alguna manera, Lalo, como un símbolo de quitarse la dependencia de Estados Unidos, que atraer capital chino, bla, bla, bla. No sé si el capital sea chino o sea de Slim. El hecho es que van a empezar a construir SUVs pequeñas aquí, y eso está muy bien, o sea, la competencia es bienvenida y finalmente en algún momento los chinos tenían que llegar. O sea, ya son empresas muy grandes, entre las mayores 50 fabricantes de automóviles del mundo hasta 2015, en 16 no tengo el dato, pero hasta 2015 habían como 10 chinas entre las 50 mayores. Oye, te quería preguntar, yo leí que construyen 500,000 autos a nivel cada año. ¿Cuánto es eso, digámoslo, en el mundo de los autos? Nada. Son poquitísimos. Nada. Nada. Sí, es como si tú fabricaras productos de limpieza en el patio de tu casa. Ok, así de poquito. Sí, así de poquito. Entonces no es muy relevante esa marca, así que esperemos que vaya a traer un montón de carros y de cosas. No, realmente no. Ok. O sea, no es la panacea, no, los precios, quién sabe si sean muy grandes o no. Ahora, los chinos están acostumbrados a crecer y crecer y crecer a velocidades espeluznantes. O sea, estamos hablando, en este momento, febrero de 2017, Hack es una empresa chica. Pero no significa que no pueda transformarse en una empresa grande, ¿no? Y en muy poco tiempo. Realmente la forma de crecer, y tú lo sabes, Lalo, lo sabes mucho mejor que yo, la forma de crecimiento de las empresas chinas, la velocidad con que son capaces de crecer es brutalmente grande, ¿no? Y pudiera pasar eso con Hack. En este momento realmente no es
la gran cosa. Entonces no esperen, ay, ya vamos a tener una opción, los chinos son baratos, vienen con bolsas de aire, vienen con ABS, eso dicen, ¿no? Un motor 1.5, creo que 110 caballos, o sea, tampoco es igual la maravilla. Vamos a ver cuándo empiezan a venderse. Yo he leído, no estuve en la rueda de prensa, fue en la Ciudad de México, ¿no? Pero he leído que habrá cosas, he leído que se empieza a vender, algunos dijeron que en marzo ya empiezan a vender y otros que a finales del año, ¿no? Me parece más cuerdo lo segundo, me parece más realista pensar que en el transcurso de este año se podrán empezar a vender. Una fábrica realmente chiquita se puede construir más o menos pronto, tal vez un año y medio poder hacer suficiente como para construir esa fábrica, además porque ya viene de la base de una fábrica que ya existe, la de Giant Motors, creo que está en Querétaro, ¿no? y ahí está. Entonces, ¿es buena opción? Sí, es buena opción. Lo que no podemos es pensar que ya estamos del otro lado, ya nos llevamos de Trump, ahora vamos con los chinos que son bien buenísima onda. Oye, pero ya se venden en otros países, vi que se vendían en Brasil, por ejemplo. En Bolivia, sí, en algunos países. Sí. Se vende poco, la gente no confía en ellos, el nivel de calidad es bajo, ¿no? Entonces, bueno, pero pues como quiera, otro es una opción, más. es una opción, así es, y no hay que descartarlo. En este momento las cosas son así, no significa que mañana lo sean. Yo leí por ahí que estaban unidos ellos en el 2007 con Hyundai, estuvieron unidos unos poquitos años y después terminaron relaciones y cada quien se fue por su lado, que es una empresa estatal china, no es tanto privada, es del gobierno chino. Entonces, pues a ver cómo les va. Mira, hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Hay que darles el beneficio de la duda, por supuesto, o sea, no hay que descartarlos. Mira, mucha gente me sigue preguntando de Bike, ya platicamos de Bike aquí, ¿no? Que es otra marca china que está en México. Bike llega de manos de un distribuidor, o sea, un distribuidor de la Ciudad de México, se llama Picacho. Se pone en negociaciones con Bike, que es la compañía fabricante de coches china, y dice, oye, quiero ser tu distribuidor en México. Llegan a un acuerdo y ellos empiezan a importar esos coches chinos y a vender aquí, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, oye, prueba los Bike. Espero probarlos en algún momento. Pero lo que he hablado con colegas que ya lo hicieron no me parece tampoco la panacea, no es nada maravilloso. Y yo en este momento no recomiendo los Bike, no necesito probarlos para no recomendarlos. No por el producto en sí, sino por oferta de servicio y refacciones. Por Lalo, si con las marcas que ya tienen mucho tiempo aquí, batallas para llegar a una Renault y Peugeot, o sea, Volkswagen o Toyota, ¿sabes? O sea, grandotas, que la gente los ve muy bien, tú batallas para conseguir refacciones, ¿no? Entonces imagínate una que tiene pues un distribuidor en el DF o dos, aquí en Guadalajara tiene más o menos un distribuidor, ¿no? Creo que hay en Puebla y en Cuernavaca y así, y son casi puntos de venta, o sea, no sé si tengan taller, y si tiene taller la oferta es pequeña. Subaru, por ejemplo, Subaru es una marca mucho más globalmente reconocida y premiada, etcétera, que Bike. Y los servicios de Subaru en México son de un nivel inferior a la calidad de sus productos. ¿Por qué? Porque tiene poca oferta de servicios y hay pocos talleres, y esos talleres no tenían el nivel de independencia que produce que la marca esté por sí propia, ¿no? Sino con un importador. Subaru estaba de las manos de un importador de Monterrey, ahora ya pasa a estar en las manos por lo menos de una empresa que es parte del grupo Subaru. No es, digamos, directamente, pero es como si ok, no pertenece a Lalo, pero pertenece a Tixus, ¿no? Entonces, indirectamente es ya la fábrica que está en México. Entonces, en este momento yo digo, no compre Bike. Probablemente voy a decir lo mismo cuando empiecen a venderse los Hack, ¿no? Porque no va a ser muy sencillo el tema de la experiencia de propiedad. Y eso es una cosa que muchas veces la gente no toma en cuenta. O sea, ¿qué es la experiencia de propiedad? Es que tan bien o mal te va cuando compras un coche. O sea, no solo en el momento de comprar y que el vendedor te atiende, obviamente, en teoría por lo menos debería atenderte de maravilla, tratándote como rey, porque lo que él quiere es ganar tu dinero, ¿no? Su comisión.
Y con mucha frecuencia después de ahí es donde empieza la verdadera experiencia de propiedad, que implica cuánto cuesta el seguro, qué tan bien o mal están los servicios, si se me descompone el coche y lo llevo al taller, lo van a arreglar la primera o me hacen volver 2 o 3 veces. A la hora de revender, qué tanta gente qué tantos clientes voy a encontrar para comprar mi coche, el valor de reventa es bueno o malo, o sea, todo eso es la experiencia de propiedad, qué tan frecuentemente voy al taller porque se me descompone más o menos, todo eso es parte de esa llamada experiencia de propiedad. Y muchas veces no recomendamos coches aquí. Cuando hablamos de Subaru, nomás para cerrar el tema, la historia siempre es, si estás en México, no recomiendo Subaru. Si estuvieras en Estados Unidos, adelante. En muchos casos, Subaru tiene los mejores coches de su segmento, pero en México la experiencia de propiedad es mala. Y así es con Bike, en este momento por lo menos, y así va a ser con Hack en un principio. Yo tengo una confianza medio moderada, porque no sé si tú te acuerdas que hace un año que hacíamos los programas y venían los Kia y eso, que eran marcas coreanas. Yo sé que es otro mundo, pero también la gente decía, ¿qué tal saben los coreanos? ¿Y qué tal eso? Entonces, había sí también la desconfianza en el público hacia lo coreano, ya sea las marcas, los Kia, los Hyundai y eso. Y con el tiempo, pues se fue demostrando que salen buenos, que están ahí más o menos, que sí vienen en serio y todo. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan por completo. Es una diferencia tan grande, Lalo, pero tan grande. Pero para la gente que no sabe de coches, es más, si tú le preguntas a una gente que ve a una persona con los ojos rasgados, no sabe si es chino, japonés o coreano. En México la gente no sabe distinguir, todo piensa que o es chino o es coreano, o sea, no hay una revoltura. Pero nos cabe a nosotros decir la gente, orientarlos, o sea, la diferencia, o sea, tu comparación es francamente mala. O sea, la diferencia entre Hyundai y Kia, ya que es de 20 veces. Ellos fabrican 8 millones de coches contra 500,000. Porque tú lo sabes en la industria. Pero yo lo estoy diciendo a ti y a la gente. Tú escúchame, aprende igual que la gente. O sea, no lo puedes comparar. No puedes comparar a Kia, que llega en el primer año, se pone 50 distribuidores y 80 en el segundo, contra Bike, que pone 3. No, bueno, no pienso de Bike. Yo estoy pensando en la de Hack. No, Bike, sí. ¿Cuántos va a poner Hack? No sabemos. Fabricando 10,000. No sé. Muchos no pueden ser. No lo sé. Por eso te dije, una moderada. No, pero moderada es mucho. O sea, tiene que ser una muy baja. De verdad, muy baja expectativa. Si la realidad nos sorprende, será eso. Será una sorpresa. Mira, con las motos itálica. Ahora vamos con las motos. Llegaron las motos chinas y todos que son una porquería y que las motos y eso. Nadie le gustaba comprar una moto china. Le cambiaron el nombre y la pusieron itálica. Son completamente chinas las motos. Y ahorita pues quiero preguntarte a ver quién compra Honda, quién compra Yamaha, quién compra eso. Todo el mundo se fue con las itálicas por el precio. No digo que sean, las supermotos, que no sé qué, pero con el tiempo la gente las adaptó, las quiso. Con el tiempo. No fue lo que llegaron. Mira, yo Sí, no entiendo yo de sé. motos, pero yo creo que los mercados son muy diferentes. Porque no es lo mismo pagar 15,000 pesos por una moto, que si pierdes, pues perdiste 15,000 pesos, o pagar 150 por un coche. 150 son 10 veces más. Y eso es más o menos el coche más barato a la venta en el mercado mexicano. Entonces, las marcas necesitan tener estructura para crear una estructura. Y ni Hack ni Bike la tienen. Perder dinero, sean 15,000 o 150,000 pesos, en cada rango es perder dinero. No es lo mismo, a un empresario puede perder 150 millones de pesos y le duelen igual que a una persona que con mucho trabajo juntó 15,000 pesos y también le duele perder esos 15,000 pesos. Bueno, vamos a hacer una encuesta. Ustedes que nos escuchan, vamos a poniendo ahí, ¿qué les duele más, perder 150,000 o 15,000? Duele igual, depende. Sí, duele igual, No, depende. a Lalo le duele igual. Depende de tu nivel de trabajo. Bueno, ok, pues que nos diga la gente. Para una persona que hace limpieza en casas o algo así, se le pierden 150 pesos, que fue lo que le pagaron en ese día, Exacto. o se te pierden a ti 150 pesos, entonces se me perdieron 150 pesos porque soy Sergio Olivera. Pero una persona que todo el día se chingó, le va a doler igual. Depende del nivel en el que estés. Sí, estoy de acuerdo. Ya nos Depende, desviamos un chingo del tema, ahora ya estamos en otras cosas. pero necesitamos entender, o sea, yo hablo del nivel del mexicano promedio. O sea, perder 15,000 pesos duele, por supuesto que duele, perder 150 pesos duele, como tú dices, pero es factible. O sea, si pierdes, bueno, por lo menos ya la disfruté y eso se compuso, bueno,
voy e intento comprar otra. Con 150,000 pesos las cosas cambian, y cambian mucho. O sea, la proporción sí es importante, el volumen sí es importante. Esa es mi opinión. Mira, yo defiendo mucho a los chinos porque los chinos hacen, depende lo que tú les quieras dar de dinero. Tú dices, no, pues es que chino, voltea un iPhone, son hechos en China. Y todo el mundo tiene iPhone y maman los iPhone. ¿Y en qué momento está atacando los chinos? No. Yo digo que tengo una moderada, o sea, una opinión moderada de que pudieran ser exitosos en el largo término. Yo les doy el beneficio de la duda, y en el largo plazo sí, por eso hice hincapié en un principio. Ahora, en este momento, yo no lo recomiendo. Ni Bike, ni voy a recomendar Hack en sus principios. Si en el futuro las cosas cambian. No te gustó mi comparación con lo de los coreanos, pero mucha gente en la calle y así decían, ¿qué tal saben lo coreano? O sea, sí, hay un mundo para los expertos como tú, para la gente inexperta como yo. Ves ojos rasgados, dices, ¿eso de dónde será? O sea, ¿de dónde viene? ¿Ya de ser chino o es japonés? La gente no sabe distinguir. A lo mejor en los carros, pues sí, me la ganas, yo no sé. Estoy de acuerdo. La gente tiende a decir lo mismo de si es chino, si es japonés, pues sí son chinos, pero lo mismo pensaban de Kia. Tú me dices, pero hay una diferencia gigantesca. Lo entiendo, pero para la gente que no sabe, no. Entiendo tu punto, nomás no creo que quepa en lo que estamos platicando. Pero bueno. Bueno, está bien, Sergio. Por primera vez tenemos un desacuerdo muy grande. Órale, y probablemente me la ganas. Nos vemos. ¿Quién sabe? Bye. Adiós. Y si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Si te gustó lo que ves, dale like. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tenemos para ti. Si te gusta y quieres ver más, dale click aquí. Hip hop.